Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Amigas y amigos, el tema del diálogo es más complejo de lo que se piensa, porque se trata de un tema que prácticamente define si Venezuela saldrá de la crisis exitosamente, es decir, sin caer en la violencia, o si por el contrario, este fantasma se impone. En lo personal, he puesto tanto interés en argumentar a favor del diálogo, porque sinceramente creo que es la última instancia de una política racional. La única que conjura la posibilidad de que los venezolanos, como lo he dicho muchas veces, nos matemos. Desafortunadamente, ese no es el punto de vista de otros, de quienes quizá subestiman la vía pacífica para resolver la controversia política y la consideran como una especie de trampa, o porque definitivamente apuestan a la violencia siguiendo instrucciones de factores radicalizados, internos y externos, empeñados en estimular esa opción. Por el contrario, pienso que la violencia no es opción. Con ella nadie gana. Todos perdemos. Los que la auspician tienen que estar conscientes, por ejemplo, de que el gobierno de Maduro no se va a dejar tumbar, para decirlo en términos coloquiales. Cuenta con suficiente pueblo, con indudable ascendiente en la calle y con el apoyo de una fuerza armada restiada con la Constitución. Todas las encuestas indican que más del 80% de los venezolanos apoya el diálogo y que un porcentaje similar quiere que Maduro concluya su periodo de gobierno conforme a lo establecido en la Carta Magna. Pero esto, que es así, y lo confirma el fracaso de las políticas golpistas, guarimberas y maximalistas, es rechazado por una minoría que considera que la violencia le garantiza el acceso al poder, que no toma conciencia de que no dispone de la fuerza, del músculo indispensable para imponerse. El diálogo luce empantanado, y hay que decirlo con claridad, porque un sector de la oposición lo rechaza, porque cree que el gobierno de Maduro se está cayendo. También instituciones que deberían abrazar el diálogo como política y trabajar por él, como la Iglesia Católica Venezolana, llegan al extremo de discrepar de la línea vaticana y de las recomendaciones del Papa Francisco. Y desde luego está el factor de mayor peso, que desde afuera manipula, instiga y promueve la desestabilización, como es el caso del gobierno norteamericano. Ante esta situación se impone la unidad de los partidarios del diálogo, de hacerlo realidad cotidiana, que es la posición de la mayoría de los venezolanos para evitar el caos y la violencia. Comentario especial. Hoy se cumplen 4 años de la desaparición física del expresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez. Pero lo cierto es que el comandante de la revolución está cada día más presente en el sentimiento del pueblo venezolano. Yo soy entonces un constructor de un orden nuevo. Y la gran mayoría de los venezolanos que estamos construyendo un nuevo orden constitucional, un nuevo orden político, un nuevo orden social, un nuevo orden económico. Tenemos que seguir siendo un orden humano, justo, un orden justo. Y eso se basa en el amor al ser humano. Nosotros, y digo nosotros porque yo lo que soy es un instrumento de un proceso colectivo, de una fuerza colectiva. Logramos sacar, José Vicente, a Venezuela de una tormenta. Por eso yo insisto a los venezolanos que puedan estarnos viendo este domingo, ¿no? No podemos permitir volver atrás. Un paquetazo neoliberal aquí hoy, un gobierno burgués hoy, nos volvería a meter en la tormenta. Y entonces ya la subversión no sería positiva, pacífica, constructiva, sino entraríamos de nuevo en un desastre, en un aquelarre peor que aquel del cual venimos. Hay errores ahora. Muchos errores, ¿cómo no? Muchos errores. Entonces, eficiencia, más eficiencia. Eso te iba a decir. Más eficiencia. Ese tono autocrítico, ¿qué significa? Que se van a corregir esos errores. Pues tenemos que corregirlo. La autocrítica tiene que estar en todos los niveles, a nivel del poder, los poderes locales, los poderes estadales, el poder nacional, que nos pongamos a trabajar mucho más.
una de las fallas que siempre, que son recurrentes, son las fallas a nivel de planificación, a nivel de las fallas eléctricas, por ejemplo. Ahí hubo fallas de planificación graves, no se previó el crecimiento, el empuje económico, la construcción de viviendas, esta de la Gran Misión Vivienda, por ejemplo. Fíjate este detalle. El promedio histórico de consumo de energía de una vivienda venezolana era de 1,7 kilovatios, 1,7. Hoy está en 4 kilovatios por vivienda. Y ve cómo va creciendo la población, el consumo eléctrico. Ahí hubo fallas de planificación. Solo un mensaje, ¿no? Mensaje, hoy es domingo, cuando sale este programa. Así que no hay Arauca, no hay chinchorro, no hay 4 vacas por allá. Lo que hay es lucha, batalla, victoria y futuro. Me niego al Arauca, aunque lo afirmo, porque cada una de sus barrancas y de sus chorreras están aquí por dentro, corren por dentro de mí. El Arauca, el Apure, la sabana, la familia, los hijos, los amigos, las amigas, las querencias, como decimos los llaneros. Esas están aquí, no hace falta que yo me vaya para allá, porque yo los cargo aquí. Y al volver la vista atrás, se ve la senda que no se ha de volver a pisar. Y te deseo suerte. Bueno, muchas gracias. De todos modos te iba a decir algo. Muchas gracias y suerte. De nuevo. Gracias. Grabamos después. Claro, después. Los ataques en su contra fortalecen su recuerdo y apuntalan, como nunca antes había ocurrido en el país, su obra y su legado. Recordarlo es señal de lealtad, de compromiso con lo que él encarnó, que nada ni nadie podrá borrar ni eclipsar. Chávez vive. Una pausa y al regreso converso con el intelectual, escritor y periodista Luis Brito García. Estás viendo José Vicente Hoy. El invitado de hoy, Luis Brito García, escritor, periodista. Como escritor tiene novelas, cuentos, obras teatrales. En fin, un hombre dedicado a la actividad intelectual y un agudo observador de la realidad nacional e internacional. Bienvenido, Luis. Bueno, muchas gracias. Bueno, mira, hace pocos días se cumplió un nuevo aniversario del 27 de febrero, el Caracazo. ¿No? Subliminalmente o directamente, factores de la oposición no condenan esa fecha porque no pueden condenarla. Entonces hacen un ejercicio dialéctico en el sentido de que consideran que ese episodio se puede repetir actualmente. ¿No? Un nuevo 27 de febrero, un nuevo Caracazo, debido a las condiciones económicas del país, al desabastecimiento, a hechos que enardecen muchas veces a los pueblos. ¿No? Tú como analista y como observador de la situación, y además como ciudadano común y corriente, ¿qué opinas al respecto? ¿Se puede repetir una acción de esa naturaleza? Lo primero es que estos sectores tratan de que se olvide de que ese Caracazo fue contra ellos. Quienes estaban en el poder eran Acción Democrática, COPEI y todos los organismos conservadores. Eso fue una rebelión contra Fede Cámara, contra los grandes comerciantes, los grandes capitalistas. Entonces, desde luego, no les interesa que se sepa eso. Ahora, es imposible conocer el futuro, pero yo no lo creo sumamente probable. Fíjate, llevamos ya bastante tiempo con problemas de desabastecimiento, etcétera, y fuera de uno que otro episodio, en algunos casos incluso propiciado y empujado por la propia oposición, por activistas de la oposición, ninguno de ellos ha tenido repercusión, ninguno de ellos se ha extendido
han sido cosas puntuales, fraccionadas, fragmentadas. Entonces, no lo veo sumamente probable que haya una rebelión de ese tipo. Ahora te repito, sobre el futuro no se sabe. ¿Por qué? ¿Ah? Aparte de lo que has dicho, ¿por qué? ¿Por qué Bueno, ese ciudadano que está obstinado con las colas porque no da un paso al frente para desde el actuar? 27 de febrero hasta el presente ha ocurrido una transformación en la conciencia popular, diría uno. Es decir, fíjate que estas personas tienen una pedagogía de más de 3 lustros sobre el bolivarianismo, sobre las ventajas que el bolivarianismo le ha traído a los pueblos. Y entonces, en ese sentido, pues no van a cometer la locura de pensar por un acto de desorden, etcétera, van a recuperar todo. En segundo lugar, recuerdan lo que fue lo anterior. Es decir, algo que acabara con el bolivarianismo los llevaría a la situación que sí condujo a un 27 de febrero, que fue liberación de las tasas de interés, liberación de los alquileres, liberación de todos los precios, etcétera. Entonces, fíjate, y eso es tan así, que hay lo siguiente, en los resultados electorales adversos, los 2 que ha obtenido el bolivarianismo como en 18, 19 procesos electorales, los últimos no hubo una votación masiva por la derecha. La derecha incrementó su caudal de votos 4%. Lo que hubo fue una gran cantidad de personas que no votaron por los candidatos bolivarianos, quizá una especie de voto castigo, pero que no aportaron su voto a la derecha. Es decir, ahí hay una conducta electoral selectiva, más o menos consciente. Quizás es lo que está sucediendo. Efectivamente, hay incomodidades por toda una serie de cosas de desabastecimiento. Lo más importante es lo siguiente. Bueno, yo querría señalar uno de los libros más importantes que ha salido últimamente, es La guerra económica en Venezuela, de Pascualina Curcio. Ahí señala que el Estado ha hecho lo posible por mantener el abastecimiento, ha triplicado las concesiones de dólares a tasas preferenciales a los importadores privados, pero que hay un pequeño grupo de importadores que sigue recibiendo esos dólares, no importa los productos o los importa y los esconde. Entonces quizá también esa conciencia... ¿Por qué esa aberración? ¿Por qué esa aberración que uno no entiende? Yo diría quizás porque no se han tomado Eso se define como corrupción. contundentes. Podría haber un grado de connivencia, porque no se explica. El presidente Maduro, por ejemplo, ha hablado de 60.000 millones de dólares entregados a empresas de maletín que hicieron importaciones fantasmas. Es una suma impresionante. Eso puede que 1 millón se entregue por distracción, otro por levedad, el tercero por frivolidad, pero tiene que haber lamentablemente un grado de connivencia, y esa connivencia tiene que ser corregida de manera además ejemplar y drástica para que el bolivarianismo recupere sus caudales electorales. Estos analistas tendenciosos que juegan con esa fecha, el 27 de febrero, apuntan que puede haber una sorpresa en los próximos meses. Una de esas sorpresas sería una insurrección popular como consecuencia de la situación económica y social del país. Y la otra, un golpe de Estado. ¿Qué piensa Brito García? Ellos han estado siempre, desde que el bolivarianismo llegó al poder, jugando a eso, a los milagros. Al cisne negro lo llaman de repente. Como un cisne negro es un acontecimiento imprevisto que aparece. Entonces han estado siempre apuntando a eso. Sobre la insurrección popular ya hemos hablado. Lo cierto es que la escasez lleva mucho tiempo y no se ha producido ningún episodio notable. Ha habido pequeñas cosas posiblemente provocadas por la derecha. En cuanto al golpe de Estado, bueno, esa ha sido la segunda gran esperanza blanca, por así decirlo, de la derecha. Están apostando a eso desde antes de que Chávez tomara el poder, y tuvieron su cuarto de hora de celebridad el 2002, cuando tomaron el poder como por 37 horas. Allí se demostró que tanto la inmensa mayoría del pueblo como la parte decisiva del ejército estaban con el bolivarianismo y con la constitucionalidad. Yo creo que eso no ha variado sustancialmente.
y que una insurrección militar ahorita no tendría sentido ni tendría un apoyo creíble. Se podría enfrentar de nuevo a una oposición de masas como la que hubo anteriormente. Ahora, hay factores poderosos, indudablemente, que trabajan a favor de una de esas salidas. Ajá. Se dé o no se dé, están trabajando en ello. O por lo menos el lenguaje, el discurso que utilizan apunta en esa dirección. Por ejemplo, la derecha o la ultraderecha nacional e internacional, ¿no? La MUD, transitando por un lado la vía pacífica, reclamando elecciones y por otro lado adelantando tareas subversivas. La Iglesia Católica, o mejor dicho, la Conferencia Episcopal Venezolana, que llega incluso al extremo de discrepar de la actitud dialogante del Vaticano y del Papa Francisco. Esa conjunción de fuerzas a las cuales se une de manera determinante la posición de los gobiernos norteamericanos, como se está viendo a cada paso, las provocaciones que montan a cada instante. ¿A qué puede conducir ese estado latente que está allí, subversivo, que no termina de explotar? De todos ellos se puede decir lo mismo que se decía de los Borbones, los decadentes reyes españoles. No han aprendido ni han olvidado nada. Están con las mismas políticas, las mismas expectativas y las mismas estrategias desde 1998. Es decir, el mismo juego, que si hay un golpe de Estado esta tarde, que si va a haber una insurrección popular dentro de un cuarto de hora. Y siempre se quedan esperando, salvo en la única oportunidad en que hubo el golpe, fallaron estrepitosamente. Entonces, y son los mismos guarimba sectores. le hicieron un gran daño al país. También, Muertos y también, y lo mismo, ¿en qué quedaron las guarimbas? Es una cosa casi ridícula. En haber cerrado unas calles en 19 municipios de 335 que tiene el país, encerrando en esos municipios a su propio electorado. Es decir, a la gente de clase media, clase alta, que podía tener una simpatía por la derecha, ellos la ponían presos, en lugar de dejar que fueran al resto del país a manifestarse, etcétera, los confinaban. Es decir, el triunfo de eso fue verdaderamente lastimero por la gran cantidad de víctimas, más de una treintena de víctimas, cerca de 800 heridos de toda índole. Y fíjate que tan es así que esas tácticas no se han repetido. No se han repetido. Quizás ha habido un corte vial esporádico, pero tan obvio fue el fracaso de esa táctica que no se ha vuelto a agenciar en el país. Si hubiera tenido éxito, tendríamos unas guarimbas todos los días, pero no fue así. Y es más, fíjate cómo han dejado solo al principal promotor de esa táctica. La derecha lo dejó solo, no lo nombra. ¿Quién es ese personaje? No se acuerda de él. ¿Quién es? López. Simplemente la justicia actuó, se lo sancionó, y la derecha actualmente ni lo nombra, ni lo menciona, ni lo promueve, ni lo cita como ejemplo, ni copia sus tácticas. Sencillamente lo dejó en el más absoluto olvido. ¿Qué pronosticas tú como observador para los meses próximos? Están pendientes elecciones regionales, gobernadores y alcaldes. Ese es parte del contenido del futuro. Pero ¿tú crees que habrá estabilidad o se consumará alguna acción al margen de la Constitución? Mira, si la oposición tuviera una lógica, debería haber estabilidad. Porque Eso es un consejo que le das tú. Sí, por lo siguiente. Por la lógica. Por lo siguiente, guiados por la lógica, ellos ya han obtenido por casi segunda vez o casi primera vez, podría uno decir, unos resultados electorales favorables debido en gran parte a la crisis. Entonces, oye, lo lógico fuera que entonces siguieran esperando acumular resultados electorales, sería la forma más sencilla, más segura hacia obtener una parte importante del poder. Esa es la primera cosa. Entonces ya, si yo estuviera en la derecha, diría, bueno, oye, tenemos acumulado un posible capital electoral
debido a la crisis económica. Entonces, bueno, vamos a aprovecharlo, vamos a cosecharlo y hacerlo valer sin estropicio, sin correr aventuras locas, etcétera, sin ilegitimidad. Entonces, creo que es la primera idea. Esa misma circunstancia, pienso yo que debería llevar al gobierno a tomar medidas drásticas para asegurar el abastecimiento. Porque, repito, la idea de Muestra Pascualina Curcio, que se han seguido dando las mismas, mejor dicho, ni siquiera las mismas, magnitudes triplicadas de dólares a las empresas privadas, a un pequeño grupo de empresas privadas para que importen alimentos. Entonces, como ese sistema no ha resultado, o hay que tomar drásticas medidas para las irregularidades en él, o que el Estado asuma directamente la importación y distribución de bienes básicos. Es una actitud que yo he sostenido durante mucho tiempo. Hay riesgo de ineficacia, riesgo de corrupción, pero peor que esto, que lo que ha estado sucediendo, no. Es decir, se ha seguido dando inmensas cantidades, se ha triplicado el número de dólares preferenciales que se le da a un pequeño grupo de importadores y el resultado es que los bienes básicos desaparecen o se van por el contrabando fronterizo. Entonces, el Estado que tiene conciencia de esta situación no debe postergar más medidas eficaces, medidas contundentes, primero para que las importaciones que se hacen con dólares preferenciales lleguen a su destinatario, que es el pueblo, y en segundo lugar para que lo importado o producido en Venezuela no se vaya por las fronteras. Ambas son cosas que las puede tomar el Estado, esas decisiones, dentro de la legalidad, dentro de las competencias que le tiene asignadas la ley y la Constitución, y que le garantizarían el respaldo electoral. Entonces, yo esperaría esas dos cosas, que la oposición, esperando un respaldo electoral, se comporte legítimamente dentro de los cauces democráticos, diciendo, bueno, voy a cosechar votos. Y que el gobierno diga, bueno, esos votos que han sido históricamente nuestros, tenemos que recuperarlos. ¿Cómo? Estabilizando la situación del suministro y del abastecimiento. Vamos a hacer una pausa, Luis. Y quiero que al regresar nos metamos un poco en el campo internacional. Por ejemplo, indudablemente que hay una nueva realidad en el mundo con este señor Trump en la Casa Blanca. Vamos a hablar del tema al regresar de la pausa. ¿Está bien? Sí, señor. Estás viendo José Vicente Hoy. Luis, el personaje Donald Trump, ¿cómo lo percibes? Mira, es un fruto de la situación. ¿Y cuál es la situación? El eje del mundo ha cambiado de lugar. Mucha gente de mentalidad estrecha vivía en un mundo en el cual Estados Unidos era el centro de todos los poderes. Ya no es así. Estados Unidos desde hace 2 años dejó de ser la primera potencia del mundo. Es decir, ahora China y sobre todo el Asia dominan la escena mundial con su producción, con su peso estratégico, etc. Estados Unidos ha pasado a ser una potencia de segunda. 2, dentro de Estados Unidos, la tradicional supremacía blanca ya ha ido dejando de existir y dejará de existir en muy poco tiempo, en unas décadas. La población no caucásica de Estados Unidos, entre afrodescendientes, asiáticos y hispanos, que ellos no los consideran caucásicos, no los consideran blancos, a pesar, aunque sean pálidos y aunque sean enteramente blancos, no los consideran blancos, es superior. La supremacía white anglo-saxon protesta, eso es un fenómeno a punto de desaparecer. Entonces Trump recolecta las frustraciones que hay en Estados Unidos
en función de esas dos derrotas, una derrota a escala mundial y otra derrota Eso le da la interna. victoria. Eso le dio la victoria, que es una victoria relativa. Sí. Como sabemos, pues Perdió en el voto popular. Pero Clinton tuvo una ventaja como de un 1% en las votaciones, pero los colegios electorales le dieron la victoria. le dieron la victoria a, le dieron la victoria a Trump. Entonces, Trump llegó manejando esas dos inmensas frustraciones. Es decir, la de un país que se consideraba el tope del mundo y ya no lo es, va hacia abajo. Esa tendencia no es reversible. La distancia con respecto a China y el Asia se ahondará cada vez más. Y en segundo lugar, dentro de su país hay todo un sector que considera que está perdiendo el dominio en su propio país en función de los hispanos, los afrodescendientes, los asiáticos, etc. Entonces, las dos cosas llevan al apoyo electoral a Donald Trump. Ahora fíjate, él declara, por ejemplo, que no va a repetir la historia de sus predecesores, de involucrarse en guerras de distinto tipo, ¿no? Sí. Incluso insinuó inicialmente algo así como que iban a terminar los golpes de Estado, ¿no? Auspiciados por Estados Unidos, por un lado, ¿no? Pero al mismo tiempo hizo una declaración terrible contra los medios de comunicación, ¿no? Sí. Bueno, son dos temas Por distintos. otra parte, Ajá. también dijo exactamente lo siguiente: hay que empezar a ganar guerras otra vez, ¿no? Bueno, yo siempre digo allí, una cosa dice el candidato y otra actúa el presidente. Sobre las guerras, Dios lo oyera. ¿Qué querría la humanidad, el mundo y los propios Estados Unidos? Que Estados Unidos dejara de agredir países que ni siquiera sabe la población dónde están. Es decir, pero ¿qué sucede? Estados Unidos, el centro de su economía es el llamado complejo militar industrial. A mediados del siglo pasado, Eisenhower, en su discurso de despedida de la presidencia, denunció, dijo, hay en Estados Unidos un complejo militar industrial de tal magnitud que amenaza la existencia misma de la democracia. Estados Unidos, él solo tiene un gasto armamentista que supera al de la otra mitad del planeta. Estados Unidos solo. Si se acaba con eso, se viene abajo la industria y la economía de Estados Unidos, más los inmensos intereses que hay detrás de eso. Un presidente que se oponga a eso, yo creo que lo desaparecen. Entonces, Trump no va a poder hacerlo, lamentablemente. Ojalá pudiera de verdad cumplir eso. Y lo que acabas de decir es una prueba. Es decir, estás diciendo tenemos que ganar guerras, pero si has dicho que hay que retirarse de esas guerras insensatas. ¿Para qué ganar guerras que no vas a pelear? Entonces, ahí vemos que una cosa dice el candidato, otra actúa el presidente. En tu libro, El imperio contracultural, se recogen una serie de ideas que yo, releyendo el libro rápidamente para esta entrevista, creo que hay algo del fenómeno Trump allí. Porque me parece que él encarna algo así como una contracultura, ¿no? De un hombre que no tiene condiciones políticas, pero que hace la política y acierta por lo menos electoralmente para ganar una elección, ¿no? Sí, bueno, la explicación que yo le doy a eso es lo siguiente. En Estados Unidos no hay dos partidos, hay un solo partido y ese partido es el del dinero. Esto es tan evidente que en la administración pasada ya el propio Congreso legalizó las contribuciones que hacen los capitalistas a los propios políticos. Eso antes era una vergüenza, que fulano de tal estaba financiado por tantos millones, por tal compañía. Oye, desde luego esos millones no eran gratuitos, era para convertir ese político en agente. Y llega el clímax ahora con esta plutocracia. Exacto. Porque el gabinete de Trump tiene Claro. actos de presencia de los magnates de la... Hay como de todas 6 las que industrias. vienen de Goldman Sachs, que es esa gran empresa bancaria que estafó al público mundial y estadounidense y quebró. Entonces, fíjate, es que ahora no es que haya millonarios o que el dinero necesite políticos que lo representen, es simplemente que ahora tenemos
El dinero que no necesita políticos, simplemente está Trump, dice vamos a acabar con el disimulo. Estas instituciones lo que son es pantalla de los millonarios. Yo no necesito ya pantallas, yo soy el que tengo los millones. Podemos directamente hablarle al público sin tener necesidad de esos intermediarios. Ha sincerado la situación. Ha sincerado las instituciones, Claro. pero un congreso en el cual cada diputado era representante de quienes le costeaban sus campañas. Hay una novela de ciencia ficción muy buena de mediados del siglo pasado, Los mercaderes del espacio. Se va al Congreso de Estados Unidos, hay una fracción de la Mega Cola, por ejemplo, y otra fracción de la no sé qué cosa Motors. Las transnacionales y las empresas ya tenían fracciones parlamentarias. Eso era, de hecho, lo que estaba pasando y sigue pasando. Entonces ya se perdió la vergüenza. No necesitamos políticos que nos representen. Nosotros nos representamos a nosotros mismos. Poderoso caballero es don dinero. Ya está. ¿Cómo debe manejarse Venezuela en esta situación? Bueno, Venezuela... Excepcional, indudablemente, ¿no? Como se ha manejado. Una actitud, en primer lugar, de respeto. Es decir, Estados Unidos, bueno, es un país sumamente poderoso, pero nosotros exigimos que nos dé espacio para nuestra soberanía y tenemos el derecho a resistir sus intereses imperiales cuando se vuelven injerencistas. En ese sentido, siempre la actitud de Venezuela ha sido tener las mejores relaciones posibles con Estados Unidos, pero resistir a la injerencia, porque injerencia ya no son relaciones. Yo puedo tener muy buenas relaciones con el vecino que está al lado de mi casa, pero si me meto en la casa a hacer lo que me dé la gana y a romperle cosas y todo eso, eso no es aceptable. Entonces, esa es la actitud que debe seguir teniendo Venezuela. Ahora, creo que la unidad del país es fundamental, ¿no? El país está prácticamente cercado en este momento. Hay una ofensiva feroz en el exterior que se alimenta de la miseria de una oposición que no tiene sentido de patria, ¿no? Ese fenómeno es sumamente inquietante. Y creo que tú, que conoces bien la historia, incluso has manejado el tema, puedes aportar algo. Desde la época, desde Cipriano Castro no se veía una situación similar, ¿no? Con Cipriano Castro, 6 imperios se alzaron contra Venezuela, porque Cipriano fue nacionalista y no toleró los atropellos de las potencias. Hay que decir, por cierto, hay una película sobre Cipriano Castro que le hice el guión, dirigida por Román Chaló, ya está lista, en pocos días o semanas estará exhibiéndose al público. Se llama La Planta Insolente, un hombre contra 6 imperios. Bueno, Cipriano... Una buena cuña, ¿no? Sí, no, cómo no. Cipriano tuvo, es que llevamos como 6 años preparando esa película, entonces Cipriano tuvo problemas, no que él tuviera problemas, tuvieron problemas con él. La Bermúdez Company, que es una compañía faltera, compañías holandesas, compañías alemanas, compañías francesas, todas tenían intereses en el país y pretendían no estar sujetas a las leyes de Venezuela y que Venezuela les pagara reclamaciones infladas. Y como Cipriano no accedió a eso, enviaron una flota de 14 acorazados a bombardear las costas venezolanas. Cuando se inició el bombardeo, ellos eran una fuerza irresistible, pero en cuanto bombardean, resulta que Venezuela reúne 100.000 voluntarios dispuestos a defenderla. ¿Qué flota invasora podía contra 100.000 voluntarios? Y uno de los primeros fue el doctor José Gregorio Hernández. Un hombre de paz acudió con su maletín y dijo: yo soy un hombre de paz, pero quiero alistarme para defender a mi país. En ese momento la tuvieron perdida. Las reclamaciones se tuvieron que reducir a la 6ª parte de lo que estaban pidiendo. Entonces, fíjate, Cipriano resistió allí. Es más, históricamente, todas las revoluciones del mundo han enfrentado una contrarrevolución interna y una agresión de las potencias retrógradas externas. En Venezuela se está repitiendo ese fenómeno y yo espero que una vez más triunfaremos contra él. La respuesta tiene que ser la unidad de la nación. Sí. Y para lograrlo es muy importante el diálogo. ¿Cuál es tu opinión sobre el diálogo? Sí, mira, en este caso... O la situación en que está el diálogo en ese momento. En este caso, cuando Cipriano Castro
se vio asediado. Imagínate tú, Alemania, Inglaterra e Italia estaban al mismo tiempo bloqueando y las demás potencias haciendo reclamaciones. Entonces, él lanzó esa célebre proclama: la planta insolente del extranjero ha hollado el suelo sagrado de la patria. Y entonces una unidad total. Él soltó a los presos políticos. El Mocho Hernández, que se había alzado contra él, fue uno de los primeros en presentarse también para defenderlo. La defensa de la patria convocó la unidad nacional y esa fue la gran derrota de las potencias. En este caso también, bueno, el diálogo. Pero hay que señalar otro elemento que no es tan evidente allí. Tenemos una especie de protección que es, digamos que la protección del posible veto de Rusia y de China en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Por qué no han empezado a caer bombas sobre Venezuela? Porque ese veto es posible. Es decir, y entonces eso llevaría a un conflicto de gran magnitud. Entonces, mientras tenemos esa especie de escudo en lo internacional, tenemos que tener otro en lo nacional, buscando efectivamente una unidad a través del diálogo. Yo diría que la posibilidad del diálogo ha estado abierta desde que Chávez ganó las elecciones. Eso ha sido un solo diálogo. Lo ratificó Maduro. Interrumpido por golpes de Estado, intentos de magnicidio, paros patronales, etcétera, etcétera. Pero siempre tras cada una de esas catástrofes ha habido un llamamiento al diálogo. Se ha reiniciado el diálogo. De hecho, la política es diálogo. Es eso, es un intercambio de ideas. Ahora, diálogo no es rendición. Yo voy a dialogar con fulano, pero no le voy a entregar todo lo que tengo simplemente porque estamos conversando. Bueno, yo creo que lo que tú has dicho tiene una gran validez en este momento, en todos los temas que abordamos. Sí. Te agradezco mucho la presencia en el programa. Bueno, favor que usted me hace, como decimos los pueblerinos. Y te deseo el mayor éxito. Bueno, igualmente. ¿Qué libro estás escribiendo en este momento? Mira, actualmente una historia de la cultura venezolana, que la tengo ya prácticamente lista, lo que estoy es terminándola, y una novela sobre la inteligencia artificial, que es muy pertinente dado cosas como el Big Data, esa cosa que le permitió el triunfo electoral a Trump, etcétera. Y tengo otros proyectos que estoy avanzando. Yo cuando me canso de un proyecto empiezo a trabajar en otro y así voy concluyendo varias cosas al mismo tiempo. Mucha suerte, güey. Bueno. Larga vida. Gracias. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. La campaña en contra del diálogo se acentúa día tras día. Las tendencias en el seno de la MUD se radicalizan. Unas apuntan a descartar completamente el diálogo con el gobierno y el chavismo. Otras, en cambio, defienden el diálogo por considerar que la oposición no está en condiciones de descartarlo a priori y de enfrentar al chavismo en otro terreno. A partir del reconocimiento de que el diálogo cuenta con amplio apoyo en el país, los partidarios al interior de la oposición estiman que descartarlo aísla a la oposición aún más. Además, que constituye un error dejar la bandera del diálogo en manos exclusivamente del gobierno y del chavismo. Destaca en la defensa de esta posición el dirigente de Avanzada Progresista y gobernador del estado Lara, Henry Falcón, quien considera que los radicalismos en relación con el tema son un error y que la oposición ya tiene suficiente experiencia cuando se coloca en una actitud contraria a la tendencia nacional, ya que solo consigue con ello hacerle el juego a la aventura, como sucedió el 11 de abril del 2002 y con el episodio deplorable de las guarimbas. Frase emblemática.
El nuncio de su santidad, el Papa Francisco, Aldo Giordani, está dispuesto al diálogo, pero quienes tienen que hacerlo son las partes aquí en Venezuela. Cardenal Urosa. El carácter de las acciones desestabilizadoras de sectores de la oposición, según trabajos de investigación de los organismos de inteligencia del Estado. Insistir en los llamados a las acciones de calle, enmarcadas esas acciones en el plan Grito de Libertad. La Asamblea Nacional se mantendrá en desacato, ya que la oposición considera que esa situación le permite captar solidaridad en el exterior por parte de los diversos parlamentos del mundo, a los fines de la aplicación a Venezuela de la Carta Democrática de la OEA. Radicalización de la campaña de desprestigio de los altos mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para sembrar confusión y descontento en el personal militar subalterno y al mismo tiempo contactar con oficiales ubicados en posiciones importantes dentro de la institución armada. Ante los planes desestabilizadores en marcha, fue adoptada por el alto gobierno la decisión de hacer del conocimiento de los organismos de seguridad del Estado, con el fin de mejorar el flujo informativo y activar alarmas, fortalecer y reforzar la seguridad de las estructuras de instituciones gubernamentales como el CNE, el Tribunal Supremo de Justicia, Ministerio Público, Asamblea Nacional, entre otras. Extremar medidas de seguridad en los traslados de grandes cantidades de dinero, combustible, alimentos y medicinas. Aumentar las labores de inteligencia para detectar cualquier inicio de actividades subversivas en el país. ¿De quién es esta frase, amigo que observa este programa? El capitalismo es el terrorismo contra la humanidad, del Papa Francisco. Confidencial al cierre. Monitor País, Interlace, Confidencial Reporte Ejecutivo, ficha técnica 1580, entrevistas directas en hogares en todo el país, del 13 al 23 de febrero 2017. Resultados. ¿Qué opinan los venezolanos sobre el presidente Maduro? ¿Usted cree que es cierto o es falso que Maduro está haciendo muchas cosas para resolver el problema del desabastecimiento de alimentos? Cierto, 55%. Falso, 43%. No sabe, no contesta, 2%. ¿Usted cree que es cierto o es falso que el verdadero problema de la economía venezolana no es Maduro, sino la caída de los precios del petróleo? Cierto, 54%. Falso, 44%. No sabe, no contesta, 2%. ¿Usted cree que es cierto o es falso que Maduro piensa siempre en favorecer a los pobres? Cierto, 57%. Falso, 42%. No sabe, no contesta, 1%. ¿Usted cree que es cierto o es falso que Maduro está trabajando muy fuerte para que suban los precios del petróleo? Cierto, 59%. Falso, 37%. No sabe, no contesta, 4%. ¿Usted cree que es cierto o es falso que Maduro ha sido fiel al legado del comandante Chávez? Cierto, 72%. Falso, 25%. No sabe, no contesta, 3%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.